Hola lechucitas. Hoy estaré en este canal hablando sobre diseños de personajes y sobre One Piece. Seas dibujante o no, este video está hecho para que cualquiera lo pueda entender, pues hoy estaré hablando del diseño bizarro y feo de sus personajes y el cómo en algo tan raro como lo es la desproporción hallamos arte y personalidad. Este manga ya no necesita presentación, a la fecha de hoy lleva 1106 capítulos con más de 25 años y en continua publicación, y su anime ya ha sobrepasado los 1000 episodios también, así que es normal que si descubriste esta obra algo tarde te cueste mucho arrancar. Y no te culpo, a mí también me costaría mucho si recién lo descubriese, pero vaya que te estás perdiendo de una gran aventura por el mar. Como ya comenté, el diseño ridículo y raro de sus personajes es un factor que también provoca que mucha gente se aleje de este anime, y es de esto de lo que vengo a hablar hoy. Es normal que una de las críticas más famosas de la obra sean sus personajes desproporcionados o algunos villanos con diseños algo tontos, y de hecho así es, pero en este video te mostraré el por qué esto no es algo negativo como tal. Repasaremos distintas estructuras de anatomía y diseños de personajes y verás que no son desproporcionados porque el autor no sepa dibujar o esté falto de ideas. No están ahí al azar. Y sí, seguramente por más que te dé los 800 motivos por los cuales los diseños de One Piece son bastante buenos, muchos te seguirán pareciendo horrendos y sí, de hecho te doy la razón. Es innegable que hay diseños feos, solo mira a estos pobres desgraciados. En serio, ¿alguien me explica cómo este bicho realiza sus actividades cotidianas? Además, Oda no es perfecto en todo lo que hace y hay algunas decisiones en sus diseños que a mí personalmente no me gustan o los veo repetitivos, pero eso no quita el fantástico trabajo que hace el momento de hacer que un diseño hable por el personaje. Mi misión aquí no será obligarte a que te gusten los diseños de One Piece. Mi misión hoy será tratar de encontrar lo bello y lo mágico en algo que a primera vista pueda causar rechazo y alejarte de la obra, pues es este elemento tan exagerado y bizarro que es lo que le da una enorme identidad a toda esta historia. Basta con ver uno de estos diseños y sabes automáticamente que es de One Piece. Pequeño disclaimer. Este video lo estoy haciendo sin spoilers y para que cualquiera pueda verlo, pero si eres alguien que ya anda viendo el anime y tiene algo de contexto, quizás conocer ciertos diseños o nombres te pueda sentar un poco mal. Me será inevitable mostrar algún que otro nombre o personaje importante de la historia, pero tampoco mostraré nada explícito o grave, además me ahorraré hablar de cosas del manga actual. Pero bueno, si eres muy quisquilloso con esos detalles, que sepas que sí mostraré algunos personajes importantes que aparecerán más tarde en la historia, aunque son diseños ya muy conocidos dentro y fuera del fandom, y verlos sin contexto tampoco te arruinará la obra. Una de las cosas que siempre estudias cuando aprendes a dibujar es la síntesis, o sea, la capacidad de representar un objeto, un personaje o un concepto con un número más limitado de trazos y elementos sin cargar de mucha información visual. No es lo mismo dibujar esto que esto. Y es que el error de algunos cuando están aprendiendo es que quieren abarcar mucho en poco tiempo, en lugar de enfocarse en practicar esa sola cosa por separado. Y sí, cada uno construye su propia metodología de dibujo al momento de construir sus cuerpos y diseños, pero hay un elemento en común que compartimos la mayoría: las formas geométricas. Todo esto no es nada nuevo, se viene usando en la industria de la animación desde siempre, y para entenderlo mejor voy a usar al clásico roedor como ejemplo. En el conocido corto del barco de vapor Willy de 1928, podemos ver que se usaban los círculos en el diseño de Mickey para transmitir esa inocencia y alegría del personaje. Y cuando el villano Pete entra en escena, vemos que para él también se usa una estructura redonda, solo que más grande para imponer su presencia y acompañada de formas más triangulares y puntiagudas en sus orejas para representar esa amenaza. Si viajamos más en el tiempo, veremos que esto siempre fue una tendencia en diversos estudios de animación: fusionar formas para dar distintas intenciones a sus personajes. Desde Maléfica, Jafar, Úrsula y Hades, pasando por Tarzán y Clayton, el genio de Aladdin, la exageración en las expresiones de Scar, Sullivan y Mike Wazowski, Lilo y Stitch, Mr. Increíble, Ralph, Ego, Maui, Baymax, en fin, cientos y cientos de ejemplos más. Bueno, pero ¿cómo funciona toda esta teoría en One Piece? Eiichiro Oda es conocido por tomar de inspiración a personas reales y caricaturizarlos para sus personajes, y esto es genial por la cantidad de tamaños y formas que puedes exagerar. Y cuando todas estas formas las puedes mantener estables en las 3 dimensiones, es donde realmente te das cuenta de que estamos ante un artista que ya domina las formas básicas y las moldea a su gusto desde cualquier ángulo que observes. Desde cubos, prismas, cilindros, cualquier forma geométrica que se te ocurra.
A mí como dibujante me fascina esa capacidad de poder tomar esas formas geométricas y poder rotarlas y moverlas mientras toda su estructura anatómica se mantiene unida y de forma coherente. Oda sin duda está a otro nivel de dibujo. Tiene esa capacidad de jugar libremente, igual que su protagonista al momento de diseñar un personaje, y poder salirse de ese canon de belleza en pos de brindarle de mucha personalidad a su obra. El anime de One Piece lo produce Toei, y bueno, por desgracia en la mayoría de capítulos no veremos que exploten todo el potencial de animación en esos diseños. Hay excepciones por supuesto, en los momentos más importantes de la historia o en el propio arco de Wano sí que disfrutaremos todo este esplendor de lo que son capaces sus personajes. Pero bueno, en este video no profundizaré en los principios de la animación, ni en el paneling, ni las composiciones del manga. Eso lo dejaremos para otro día. Hoy voy a ofrecer una serie de 8 estilos visuales de personajes que mejor resaltan en la obra, y aunque muchos de estos personajes no tengan la mejor animación y no estén tan aprovechados, verás que la teoría que repasamos anteriormente no solo se respeta, sino que se relaciona al lore y la personalidad de cada uno. ¡Vamos allá! Número 1. Los estándar. Aquí nos encontramos con los diseños humanos que guardan una proporción más realista con la de un humano real. Todos ellos mantienen una forma acorde a sus necesidades físicas. Zoro tiene una estructura mesomorfa y no solo se limita al triángulo invertido, también tiene bordes y zonas más cuadradas y toscas. Sanji es más delgado y rectangular, o sea, un ectomorfo, y a diferencia de Zoro, Sanji es más elegante y sutil de carácter. Esto también le da esa cualidad de ser alguien más ágil y rápido, cosa que combina perfecto con sus habilidades de combate. Nami con su clásica forma de reloj de arena, que también veremos en la gran mayoría de personajes femeninos. Usopp siendo más enclenque y redondo. Todos esos patrones los observamos mejor con sus siluetas y los iremos viendo repetidas veces en muchos más personajes. Son el humano promedio de Oda y sus formas bases son sencillas de dibujar. Suelen tener entre 7 y 8 cabezas de altura. En medidas reales suelen estar entre el 1,70 m y 1,80 m. Y aún con esas proporciones normalitas, tampoco se salvan de momentos graciosos donde se les exageran los rasgos faciales en favor de la comedia. Número 2. Los muros inamovibles. Aquí me gusta adjuntar los personajes con torsos enormes, cuyas siluetas se caracterizan por fusionar círculos, cuadrados y triángulos invertidos, para darnos estas formas con cinturas más angostas. Aquí nos encontramos con personajes imponentes que te dan esa sensación física de ser muros firmes e inquebrantables. Mi diseño favorito en esta categoría es el de Kuma, diseño que de hecho nos spoilea un poco la naturaleza e identidad del personaje. Los lectores del manga entenderán de lo que digo. Kuma tiene el típico diseño con la silueta grande que impone respeto y mucha presencia. Para complementar el hecho de que es un cyborg y que debe ser un personaje inamovible, tenemos estas formas muy rectas en los hombros y en la propia cabeza. Es importante que las formas hablen por el personaje. Kuma es un cyborg que solo sigue órdenes. ¿Por qué hallaríamos amabilidad en él? Pues la forma angular de su silueta nos da esa pista. Puede que estemos ante un cuerpo robótico e imponente, pero la silueta entera mantiene una forma redondeada. Es posible que aún tengamos ese lado amable de este osito, el cual fue silenciado. Oda maneja cientos y cientos de personajes y obviamente no todos tendrán una simbología oculta en sus diseños. Sería rebuscar mucho dentro de personajes insignificantes, pero incluso en esos diseños que solo están para imponer respeto, encontramos una proporción bien cuidada entre sí. Déjame mostrártelo con Big Mom. Si simplificamos su diseño a sus formas básicas, tenemos estas formas: un cuadrado para toda la panza, un triángulo para la cabeza, unos cilindros cónicos para los brazos y unos piecitos en miniatura. Pequeño inciso, muchos personajes de One Piece se saltaron el día de pierna, consecuencia de ser el vago en los barcos, vaya. Así como lo ves, esta forma se tiene que mantener fija y poderse ver en las 3 dimensiones y desde cualquier ángulo. Y en este caso Toei sí nos ha regalado varias escenas con una Big Mom en acción, donde podemos ver cómo se mantiene toda esta proporción en movimiento. Ahora te pondré 2 ejemplos más sencillos. Esto está bien proporcionado. Altura y anchura correcta, cabeza acorde a la proporción del torso, hombros bien distanciados y unas extremidades bonitas. Esto está desproporcionado. La cabeza y el torso están significativamente más grandes que la parte inferior del cuerpo. No es esa armonía estética a la que estamos acostumbrados de ver.
Pero cuando vemos las formas geométricas básicas de su diseño, vemos que cada parte es consistente la una con la otra. Están ahí para reflejar la presencia imponente del personaje. ¿Es una proporción exagerada? Pues sí. ¿Tiene por qué ser algo malo? No necesariamente, pero tampoco tiene por qué gustarle a todo el mundo. En el terreno de los gustos es más difícil meterse, pero antes de clasificarla como mala, hay que entender la intención del personaje y lo que quiere comunicar con sus movimientos y expresiones. De no ser por este diseño, no tendría ya ese reconocimiento icónico dentro de la serie. Si me tienes que describir a Big Mom con pocas palabras, es súper fácil o reconocer al instante su silueta. Y como dije antes, mantener esas simples formas básicas en movimiento es lo que para mí convierte en estos diseños desproporcionados en algo mágico. El poder de la animación no conoce límites. Exploremos más ejemplos. Tenemos a Jack, el propio Kaido, Urosh, Magellan, Douglas Bullet, Jesús Vargas. En fin, creo que la idea con este grupito se entendió muy bien. Y a mí personalmente me fascina ver que estas formas tan grandes se mantengan intactas en movimiento. Pasemos a los siguientes. Número 3. Los saltotes. Esta categoría es una fusión de las dos anteriores, o sea, una proporción estándar e imponente. En estos diseños veremos que las partes del cuerpo mantienen una relación parecida entre sí. Además, aquí también encontraremos los clásicos torsos en forma de triángulo invertido que también vimos en la anterior categoría. Pero cada uno tiene un elemento exagerado que los hace sobresalir del resto, pues todos los que veremos aquí miden más de 2 metros. Comenzaré usando a dos personajes que me encantan para esta categoría, Katakuri y Barba Blanca. Ambos en escala real son enormes y mucho más grandes que la media de humanos promedio en One Piece. Lo interesante de estos diseños es que suelen tener exagerados los torsos y las piernas sin desbalancear el resto de la estructura, dando un aspecto más creíble de que el personaje puede moverse y mantenerse en equilibrio acorde a su fuerza y masa corporal. A diferencia de Big Mom, donde tenemos los brazos y las piernas diminutas, acá hallamos extremidades bien proporcionadas, pero sacrificando esa altura promedio que podrían tener. Ejemplos como Crocodile, Doflamingo o Kinemon te demuestran que con esa proporción perfectamente pueden medir 1,80 m, pero no, los cabrones miden muchísimo más. En las formas básicas hallamos muchos cuadrados y rectángulos, algunos más anchos, otros más largos. En estos diseños hallaremos muy pocas formas circulares, pues la intención de esos personajes, además de imponer respeto y presencia, es la de transmitir mucho poder y agilidad. Darte esa sensación de que no te confíes, pues no les costará nada alcanzarte. Por supuesto, hay variedades aquí también. Katakuri resalta más por sus piernotas y midiendo 5 malditos metros. Smoothie es otro ejemplo, aunque esta última está más justificada por su tribu en sí. Por otro lado, tenemos una prenda que ayuda a realzar mucho esta figura, y estoy hablando de la capa. Personajes como los almirantes, Crocodile, Cracker, Doflamingo, Diamante, Fisher Tiger, Garp e incluso el propio Roger están acompañados por una capa muy distintiva, dándoles un estatus único a cada uno. La capa es un elemento que ayuda mucho a realzar esta altura y estéticamente combinan bastante bien con personajes muy altos. Si les quitamos la capa, de hecho, no se sienten igual. La idea aquí es que se diferencien del resto, que ganen una jerarquía mucho mayor. Una vez más, tenemos el mítico triángulo marcándose en sus siluetas, y esto es algo que funciona con Luffy también, pese a que este sea más chaparrito. En la animación son mucho más fáciles de mover y exagerar, pero algo muy complicado de manejar son los encuadres, donde estos personajes se ven de lejos y están cerca a otros mucho más pequeños. Al ocupar mucho espacio a cuerpo entero son píxeles que ocupas en pantalla y por lo tanto elementos más pequeños tendrán menos detalles. Y es por eso que a veces tenemos planos donde los personajes se ven borrosos o incompletos. Esos personajes están menos desproporcionados que los de la categoría anterior, pero aún así tienen una exagerada altura. Algunos pocos ejemplos más los tenemos con Blue Gilly, Afelandra, King. Y bueno, el resto ya los acabamos de ver. Número 4. Los cebollines. Esta es mi categoría favorita. Los llamo cebollines porque la forma base es tal cual un cebollín largo, algunos más curveados, otros más rectos. Ese tipo de personajes son un rectángulo con extremidades muy finas y sin masa muscular.
La intención no es precisamente de amenaza, independiente de que sean peligrosos o no. Mis dos ejemplos preferidos aquí son Brook y Perospero. Por un lado, Brook es un esqueleto con traje, y la mejor forma de sintetizar su anatomía es con líneas muy rectas y definidas, dándole un contorno firme y una silueta muy reconocible. Además, el afro de Brook le da un plus de amabilidad por esa formita redonda en su cabeza. Caso distinto tenemos a Perospero, cuyo diseño rectangular juega más con las formas triangulares y curviadas. El triángulo, recordemos, se suele utilizar muchísimo para dar ese toque malévolo a un personaje. Otra característica curiosa que comparten algunos de estos son la cara alargada y puntiaguda. Entre otros ejemplos, también tenemos personajes como Lafitte, Banaugur, Ryuboshi, Amande, Gastino, Okiku, Kuzhu. Y si me apuras, podría meter también a Sanji y otros tantos personajes delgados. El detalle es que estos cebollines suelen ser mucho más altos y con algún elemento de su cuerpo algo más exagerado. Y a diferencia de los saltotes de la anterior categoría, estos no es que tengan la intención de transmitirte poder o amenaza, no suelen tener un torso robusto o ancho, por el contrario están más estilizados. Para sus formas básicas podemos simplificarlos en cilindros delgados y largos o rectángulos rectos y toscos. Sus movimientos suelen ser más sutiles, siendo personajes muy ágiles y capaces de dar grandes saltos. Por supuesto, hay excepciones como Amanda y Banaugur que poseen menos movilidad física. Pero vaya, en la animación son muy aprovechables para dar esos típicos cortes o ataques súper rápidos que no los podemos ver a simple vista. Número 5. Los pinchos. Llegamos a una de las formas que más cool se ven en acción. Bueno, triángulos, pirámides, conos, lanzas, picos, cualquier elemento que tenga una forma de punta. Lo interesante de esta forma es que se combina muy bien con los círculos, y el mejor ejemplo que hay para este es Gecko Moria. Moria como personaje es mediocre y como villano deja bastante que desear, sí, pero vaya que tiene una silueta muy reconocible. En Moria hallamos la teoría básica de un villano caracterizado con triángulos y puntas. Tiene una vestimenta gótica que le queda muy bien, casi como un conde Drácula, solo que más tonto y gordinflón. Todo esto sumado a su paleta de colores le dan una caracterización brutal, pues va a juego con los poderes de su Akuma no Mi. Su forma básica es una gota si lo prefieren, pero si rebuscamos un poco más en su diseño podemos hallar hasta unos cuantos cilindros. Otro personaje súper mítico con este diseño es nuestro lavado Foxy, y por el contrario de Moria, las formas triangulares en este personaje son para que se realce más lo ridículo y absurdo que es este payaso. Pero bueno, esta categoría es un poquito trampa de mi parte porque estructuras anatómicas que sean un cono como tal, he encontrado muy pocas dentro de One Piece. Quizás Don Chingyao o Pong también podrían entrar acá. Pero hay otro motivo por el cual abrí esta categoría, y es la presencia de triángulos dentro de otros tipos de cuerpos para darle mucha personalidad a los personajes. Desde Doflamingo, Kid, Bartolomeo, Gladius, Arlong, Yaji, Sadi, Shiki, Brulé, Karasu. En fin, que tenía ganas de dedicarle un espacio con esta lista a los triángulos. Aún así, de todos estos diseños me quedo sin duda con el de Moria. Solo imagínate, una gota de agua enorme con extremidades pudiendo realizar ataques, giros y saltos. Y sí, lo vemos poco explotado en el anime, pero toda la armonía visual en conjunto que mantiene su forma por más que lo gires es increíble. Número 6. Los chaparritos. Oda tiene algo curioso con los diseños de sus personajes viejos. En su obra vemos que los personajes o envejecen muy bien o envejecen súper mal, quedando reducidos a cuerpos muy bajitos y encorvados. Cada vez que sale un volumen nuevo del manga, en ella viene incluida una sección llamada SBS, que son básicamente una dinámica de preguntas y respuestas que el autor hace con sus fans. En uno de esos tantos SBS nos mostró qué sería de nuestros protagonistas si envejecen en una buena ruta o por el contrario caen en vicios y en malvivires, y tenía que dedicarle una categoría a esto sin duda. Oda juega mucho con los rasgos faciales de la tercera edad, e independiente de que sean bajitos o altos y mamadísimos, es una característica de la cual ningún personaje escapa. Gloriosa y Hyogoro son dos ejemplos buenos en esta categoría, pues en su juventud gozaban de un físico envidiable. No pondré sus versiones jóvenes por evitar el spoiler, pero tengan en cuenta que eran gente mucho más alta.
En sus formas básicas hallamos cuadrados y círculos achatados, sus extremidades son apenas visibles y en sus rostros Oda sí se encarga de exagerar esa piel flácida y arrugada. Toda esta anatomía también la hallaremos en los personajes infantiles de One Piece, como por ejemplo Otama o Momo. Otros cuantos ejemplos de chaparritos los hallamos en Miss Bakin, Streusen, el carpintero Minatomo, Sugar. Y bueno, con esta categoría no podemos gozar de escenas de acción, pues sus diseños no es que sean muy explotables en cuanto a movimientos y ataques se refiere, con esa altura que tienen, pero por lo menos mantienen una proporción relativamente estable. Número 7. Los cabezones. Este grupito es muy curioso y va muy de la mano con la siguiente categoría, pero los quise separar aquí porque los pocos personajes con las cabezas desproporcionadas son muy interesantes de analizar. Y para ello usaré a los dos cabezones más populares de la obra, Ivankov y Raizo. La exagerada caricatura en esos personajes es muy evidente y a Oda le encanta remarcar muchísimo los pómulos y la barbilla. Además de un elemento cómico, funciona como una ridiculización hacia el personaje y lo hace para bien, sobre todo para Ivankov, quien desborda carisma y narcisismo por todos lados. Ivankov no solo posee una fruta súper versátil a nivel físico, sino que puede jugar con las proporciones de su cuerpo de una manera increíble. Diseño y habilidad van de la mano en uno de los personajes más carismáticos y divertidos que haya podido crear Oda, inspirado por cierto en el fantástico Frankenfurter. Esta desproporción en la cabeza, por suerte, podemos verla en movimiento desde muchos ángulos y es increíble que todo ese conjunto de formas dentro de su cabezota se mantengan en orden y en proporción las unas con las otras mientras se impulsa y vuela por los aires. Raizo también cumple una función cómica genial, es un disparate que tengamos este diseño después de todo el hype ninja que nos iban dando. En sus formas básicas tenemos una cabeza bastante geométrica y esto se nota mucho cuando giramos todo el cráneo. Cada parte está bien exagerada y recuerda de alguna forma a un Moai. Estos personajes son un poco altos y sus cuerpos normalmente son redondos y cuadrados con extremidades cortas. Su proporción recuerda un poco a las de Big Mom, pues cabeza y cuerpo mantienen medidas similares. Número 8. Los balones. Señoras y señores, estamos ante la forma más usada y explotada por Oda en toda la obra. Es la forma que más veremos repetida a lo largo de esta historia y vaya, diría que también es la forma más popular en el mundo de la animación. El característico círculo lo tendremos en forma de huevos, óvalos y fusionados con otros tipos de formas como cuadrados y triángulos. Por lo general esta forma está asociada a personajes más amables o que transmiten confianza y seguridad. Y es normal que sea una forma muy usada en la industria de la animación, pues es muy moldeable y bastante divertida de animar. Y en One Piece esto no es la excepción, pero no te dejes engañar. También iremos viendo que esto se puede utilizar para manipular al espectador, dándoles una segunda intención oculta a sus personajes. Y sí, ciertamente muchos de estos personajes no es que sean estéticamente bellos, pero volvemos a lo que había comentado al inicio, la intención. La evolución de Eiichiro Oda es muy curiosa si comparamos sus primeros dibujos con los actuales, pues en lugar de apegarse más al canon de belleza en el manga que todos conocemos, se puso a estilizar y mejorar el estilo exagerado y caricaturesco que ya tenía impregnado desde un inicio. Eso le permitió diseñar personajes muy únicos y poder utilizarlos en favor de su historia y la trama. Algo de lo que no he hablado en este video aún es en los rostros y el cómo en algunos casos esta fealdad se hace muy presente, pero quería dejar ese elemento justamente para esta categoría, pues el círculo es una forma que Oda la usa tanto para personajes buenos y aliados como para los villanos. Echemos un vistazo. Lucky Roo es uno de los personajes que mejor representan esta forma redonda, es un tipo amable, carismático y divertido, y su forma de balón le da ese plus súper reconocible. Si lo simplificamos más, seguiremos hallando más círculos y formas redondeadas en todo su cuerpo. Jinbei también aporta mucho esa sensación de amabilidad y de confianza. Pero algo curioso que pasa con Jinbei es que así como puede ser un personaje súper amistoso, se puede transformar en una amenaza cuando se molesta. Y he ahí el truco de fusionarlo con esa forma triangular. Y esta misma forma triangular y filosa la vemos en su rostro. Feliz o enojado, siempre estará aportando esas señales de que no es un tiburoncito tierno del todo. Habiendo entendido esto, otro de mis ejemplos favoritos es Barba Negra.
Barba Negra, al igual que Jinbei, presenta esta forma de pirámide en todas sus siluetas. Sin embargo, Oda lo dibuja siempre con su prominente panza al aire libre. Si simplificamos su estructura, su torso redondo es lo más destacable, seguido por su cuello y capa más triangulares. Barba Negra está hecho para ser feo, pues cada uno de sus rasgos hablan de lo desaliñado y libre que se siente el personaje físicamente, igual que Luffy, vaya. Ambos son muy conocidos por formar esa mítica dualidad en la obra. Ambos se complementan muy bien y enriquecen sus distintas formas de vivir su vida pirata. En ambos encontramos círculos y triángulos, pero cada uno se utiliza con distintas intenciones, incluso en sus versiones de niños vemos esto. Otra genialidad de Barba Negra es su presentación como personaje. La primera vez que lo conocemos pasa tan desapercibido que no nos damos cuenta que estamos frente a una de las mayores amenazas de esta historia. Y el elemento que mejor nos manipula para bajar la guardia y abrirnos a interactuar con este simpático grandote es esa forma redonda. Y a diferencia de futuras presentaciones de villanos, Barba Negra se acopla al ambiente y se mete de lleno en la dinámica de la historia, siendo uno más con nuestros personajes. Por supuesto, desde un inicio vemos esos ligeros rasgos de maldad en su diseño y poco a poco Luffy y Zoro se darían cuenta de esto. Podría estar una hora entera repasando a todos los personajes redondos de la obra, pero solo iré destacando los más interesantes y que guardan una segunda intención en sus diseños. El Sr. Pink, que para no dar muchos spoilers, a primera vista es un personaje sumamente ridículo e incómodo, pero que guarda una segunda intención muy interesante. Es uno de los mejores ejemplos de sesgo en la obra, pues el personaje guarda una preciosa historia por detrás. ¿Quieren saberla? A mirarse 800 episodios. Queen, inspirado en el clásico Obelix, es la pelota más popular que veremos en esta historia. Queen es un fiestero, un psicópata, un simp, un genio científico. El cabronazo desprende carisma, pero es un carisma que se torna molesto y desagradable. Y aquí, en lugar de jugar con los triángulos, Oda insiste en exagerar su gran masa corporal y combinarlo con armas y formas más cuadradas. Ciertamente es uno de los villanos que menos amenaza impone, pero a cambio nos regala un payaso sádico y cachondo que va por ahí presumiendo su gran gordura. Charlos, el vomitivo terribito. Está claro que esta escoria humana está hecho para dar asco, y aquí los círculos cumplen la función de volverlo más feo a nuestros ojos, pues es justamente esa la intención de estos nobles mundiales. Yosu, el inquebrantable muro de Shirohige. Esta estructura la podemos encontrar perfectamente en la segunda categoría de los muros irrompibles, solo que acá la proporción y altura del personaje son menos exageradas, pero podemos encontrar los clásicos hombros redondeados. Si lo simplificamos, nos encontramos con estas curiosas formas que nos dan la sensación de una torre. Yosu es el ejemplo perfecto de volver un balón en una amenaza irrompible. Por supuesto, esto combina perfecto con sus poderes. Junto a él también podemos incluir a Don Krieg, ya que ambos utilizan muy bien la intención de ser un escudo humano, fusionando estas dos formas. Los Tontata, cuya única intención pues es la de generarnos ternura con esas siluetas de gotitas que tienen. Pero es que incluso en esos pequeños amiguitos hallamos variaciones en sus diseños que nos salen de sus personalidades. Y bueno, si de ternura hablamos, aquí Chopper entraría de lleno. Todos esos ejemplos que les he dado, por fortuna podemos gozar de verlos en acción en el anime y ver cómo se mantiene estable toda esa estructura mientras están en movimiento desde cualquier ángulo. Podría seguir mostrando más ejemplos interesantes con diseños redondos, pero ya implicaría meter spoilers y prefiero ser más discreto y no arruinarle la sorpresa a quien le interese la obra. Número 9. A ver, esta categoría no estaba planeada en un principio, pero conforme fui repasando todos los diseños de la obra, encontré un grupo de personajes que, digamos, que fusionan muchas cosas de lo que vimos antes. Llamaré esta categoría los rebeldes, pero ¿saben qué? Una imagen vale más que 1000 palabras. Mírenlos ustedes mismos. No me pregunten el porqué de este diseño. O sea, sí, el concepto aquí son las picas de la baraja francesa y la de ser un muro irrompible, pero bueno, es una estructura similar a la de Yosu, pero muy exagerada. Y créanme, no quieren oír su voz. El Franky del post-time skip podría entrar acá también. Sé que muchos no son fans de su nuevo diseño, pero créanme que se irán acostumbrando y le agarrarán mucho cariño, pues Franky es Franky, desborda carisma y estilo, incluso con esas proporciones exageradas. Además es un cyborg, está en su naturaleza. También tenemos a Weevil, que bueno, sin entrar en spoilers, la intención en su diseño aún no está muy clara. Tamago no es estrictamente feo, pero es un concepto súper curioso para un huevo humano literalmente. Chess, el esbirro de Wapol, o Pearl, el esbirro de Don Krieg.
Y bueno, para mí el diseño más feo y desagradable de todo One Piece, por suerte, se encuentra en un relleno. Gracias Oda por no volver canónico esto. Bueno chicos, creo que ha quedado muy claro ya el punto de este video. Como conclusión final, hay que tratar siempre de no juzgar a un libro por su portada. Aprendamos a ver más allá de un diseño, sea bonito o feo. Cada manga, cada película, serie, videojuego, etc. están hechas con una intención. Algunas la ejecutarán mejor que otra, por supuesto, y quizás algunos queden más pretenciosas de lo que son, pero al final cada autor, director, diseñador y escritor realiza una intención con sus personajes y el actuar de estos. Ya lo demás pues dependerá de gustos. Si no ves One Piece y te llama un mínimo la atención de verlo, espero que este video te haya animado a darle esa oportunidad que tanto cuesta darle. Me he dejado más diseños por el camino, como los de los animales, los niños, las criaturas, la vestimenta y por Dios, la arquitectura, que sin duda es otra cosa de la que debo hablar en otro momento. Me he ahorrado también el hablar sobre el color, que es algo que me fascina, pero es que se dispararía mucho la duración. Les recuerdo que en la descripción de este video tendrán mis redes sociales, pues estoy comenzando a subir contenidos relacionados al dibujo, la ilustración, el anime y el cine. Y pues podrán ver también los fanarts o dibujos que vaya subiendo cada semana. También tendrán un enlace a mi servidor de Discord, donde ando formando una pequeña comunidad con otros artistas. Por favor, me ayudaría muchísimo compartiendo el video y además de dejarme su like y suscribirse si les ha gustado este tipo de contenido y desean más. Y si no les ha gustado o quieren aportar alguna crítica constructiva, que sepan que tienen la caja de comentarios abierta a su disposición. Acepto cualquier tipo de sugerencias para próximos videos. Jix ha terminado su misión hoy, así que me despido hasta la siguiente ocasión. Pasen una bonita semana.